Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 182 de Demoliendo Mitos de la Política, charlas totalmente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden ayudarnos con el like, con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión súper especial nos acompaña, después de tanto tiempo, la queridísima Carmen Valero, la única Carmen Valero. ¿Qué tal, Carmen? ¿Todo por ahí? Todo perfecto, sobreviviendo. Muchas gracias. Tanto tiempo, querida Carmen, tanto Como tiempo, las tanta agua bajo el cigarras. río, ¿no? Tanta agua bajo el río, bajo el Exactamente, puente. bajo el puente. Pero bueno, como te digo, sobreviviendo como las cigarras. ¿No? Hay una canción también, no creo que Sí, una hermosa canción. una hermosa canción. Exactamente. Bueno, pues eso estamos, sobreviviendo. Bien, o sea, sobreviviendo y observando cómo transcurren los acontecimientos. Creo que estamos asistiendo realmente a tiempos fantásticos. Estamos viviendo en directo historia. Yo creo que lo que ha sucedido en las últimas semanas, por no decir ya últimos meses, yo creo que nuestros descendientes lo estudiarán como ejemplo de la mala diplomacia o ejemplo de la decadencia de Occidente. No sé cuál será el epígrafe, pero en cualquier caso estamos viviendo momentos históricos y a mí realmente me divierte mucho porque como no somos de alguna manera partícipes de ellos, sino que nuestra función es ver, analizar, criticar y poner el dedo en las llagas, pues hay momentos en los que realmente, bueno, hay momentos en los que me enfado por el nivel de declaraciones y de gestiones a las que estoy asistiendo y otras veces la verdad es que me río mucho de reacciones y comentarios que son de hipérbole. Carmen, a propósito de El dedo en la llaga, recordarás nuestras antiguas participaciones en conjunto ahí en Deutsche Welle, seguramente las recordarás como las recuerda toda la audiencia. Te quiere mucho, pero mucho la audiencia de los demoledores y las demoledoras. Nosotros, Carmen, comenzamos como pioneros en cuanto al análisis crítico de la situación en Ucrania, en la geopolítica global. Por aquel entonces prácticamente nadie presentaba una postura analítica como la nuestra, ¿no? Todo el mundo acompañaba las líneas oficiales de sus respectivos países. ¿Dónde aparecemos? Ahora, 3 años después del comienzo de esta maldita guerra, donde aparecemos con respecto a la relación entre Estados Unidos y Rusia, Ucrania, Europa, la Unión Europea. ¿Cómo podemos comenzar este raconto de eventos efectivamente históricos? Sin lugar a dudas, presenciamos cosas no vistas en mucho tiempo. Pues la verdad es que, Ezequiel, yo creo que comenzamos en estos momentos, o esta última etapa, prácticamente tal y como comenzamos hace 3 años, yendo un poco contracorriente. Me da la sensación de que muchos políticos y sobre todo muchos colegas, muchos analistas, todavía no han entendido lo que está sucediendo o todavía no se atreven a decir lo que realmente piensan, porque en privado se oyen muchas críticas, se oyen análisis un poco parecidos a los nuestros y la verdad es que en público es descorazonador. Yo he visto incluso hasta, y la verdad es que no me gustaría tirar piedras contra mi propio tejado, contra mi propio negocio, pero realmente he visto a colegas que han estado informando desde Rusia, por ejemplo, con una narrativa, no sé si prorrusa, pero a mí me parecía mucho más objetiva,
y luego pues se han ido corresponsales a Ucrania y no los reconozco. O sea, yo creo que nosotros hemos mantenido desde el principio una línea muy determinada, muy clara, entiendo que muy objetiva, aunque, bueno, algunos, por decir la verdad o por ser valientes, se nos ha acusado, y muy mucho, de ser prorrusos. Y no solamente acusado de prorrusos, sino que en algunas situaciones, y tú lo sabes bien, han sido castigados por ello. Ha habido colegas que han perdido su puesto de trabajo, ha habido colegas que han sido excluidos de determinados círculos simplemente por decir lo que ahora es vox populi. Y es que estamos enfrascados en una guerra en la que no importa quién la empezó, importa sobre todo el por qué, el cómo, el cuándo, y cuando analizas hay que tener todos esos instrumentos, todos esos elementos en mente. No se puede decir yo soy pro Ucrania por la mera razón de que Rusia atacó. Nosotros hemos defendido, hemos criticado y hemos la invasión rusa. Lógicamente va en contra del derecho internacional, viola el derecho de todos a la soberanía y a respetar las fronteras internacionales, pero efectivamente hay que siempre analizar el porqué. Y sobre todo, fundamentalmente, yo creo que después de tantos años, bueno, 3, que me parecen una eternidad para una guerra, porque entre tanto han muerto decenas de miles de personas de uno y otro bando. Hay gente que se ha quedado sin hogar, millones de refugiados. Yo veo las imágenes de tanta destrucción y veo a señoras mayores deambulando prácticamente sin rumbo y se me parte el corazón, te lo digo de verdad. O sea, no ya los niños, sino esas señoras mayores que van, o sea, horrible. Y yo creo que después de tanto tiempo ya no importa el quién atacó primero, quién atacó después, sino cómo frenar esta guerra. Y yo creo que en eso hemos estado los dos desde el principio. Hemos avisado de que, bueno, de que cuanto más durara, más pérdidas iba a haber para Ucrania. Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. A mí no me gusta eso de ya te lo dije, porque suena a los papás educando a los niños. Ya te lo dije que te iba a suceder, pero en el fondo ha sido eso y es realmente triste. Y ahora, bueno, pues ahora se trata para muchos países de salvar la cara, para algunos diplomáticos de salvar su silla y en esas estamos. Carmen, ¿cuánto, a propósito de esta contradicción entre las opiniones en privado y las opiniones en público de muchos analistas, de muchos colegas, por establecer el foco en los medios? Sin duda, los medios representan una parte de todo esto, no la única, naturalmente, pero sí una y bastante importante en una guerra en la cual las narrativas desde el principio aparecieron en el centro de todo, ¿sí? Incluso en el centro de las tomas de decisiones también, ¿no? Pero, ¿cuánto de eso responde a la idiotez o la tontera, por llamarlo de alguna manera sutil? ¿Cuánto a el convencimiento ideológico, a sí, la ceguera ideológica? ¿Y cuánto a los intereses económicos? Recordemos hace poco el descubrimiento de, o por lo menos, no el descubrimiento, la revelación de la cantidad de miles de millones de dólares destinados a través de la USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, al patrocinio de medios de comunicación e incluso a la contratación de periodistas, si no recuerdo mal, más de 2.000 a lo largo y ancho del mundo. ¿En qué medida estos tres factores, ¿no? La estupidez, la ceguera ideológica y el dinerito, determinaron y determinan aún hoy esta
sí, es la creación de estos relatos y el mantenimiento de estos relatos, aún de estas narrativas, aún en abierta contradicción con la realidad. Bueno, yo creo que la relación es evidente. O sea, en algunos casos es por la financiación de los medios, hay que seguir una línea editorial determinada y la línea editorial muchas veces coincide con posicionamientos políticos, en tanto en cuanto pues, la publicidad institucional es muy importante para los medios de comunicación en la actualidad, o sea, eso es absolutamente innegable. Luego está todo ese colchón de, de, bueno, de intereses creados, que volvemos a lo mismo, que son los que imponen el relato. Está la propaganda pura y dura de uno y otro, y ahí meto, por supuesto, también la Unión Europea, meto Estados Unidos, meto absolutamente todo. No se puede decir que se salve nadie. Meto, por supuesto, a los ucranianos, muchísimo. Yo puedo contar muchas cosas como periodista, o sea, de los correos que me llegan, de informaciones que están absolutamente sincronizadas con lo que va a ser en el día a día o lo que va a anunciar un presidente, el presidente Zelensky, por ejemplo. O sea, qué casualidad que el presidente Zelensky diga una cosa o vaya a decir unas declaraciones y 30 segundos después agencias de comunicación contratadas, por supuesto, por el gobierno ucraniano con el fondo o con el dinero de no sé qué, pues entonces me propongan una serie de expertos para hablar del tema. De Rusia supongo que hacen exactamente lo mismo y desde el punto de vista europeo pues no hay mayor propaganda que de alguna manera pues la mentira y el jugar con los titulares y las medias palabras. Luego tenemos lamentablemente el periodismo, muchos periodistas jóvenes, mal pagados, sin experiencia, sin ganas para ir más allá de lo que te hizo un político. Lo ves en las ruedas de prensa. En las ruedas de prensa prácticamente casi no hay preguntas. El contacto con los políticos ya se hacen a través de portavoces, es decir, está todo realmente muy, muy, muy dirigido. Y la verdad es que es mucho más cómodo sumarte a la línea, a la corriente mayoritaria, que ir contracorriente y decir, bueno, pues esto me cuentan que es así, pero ¿por qué? Y yo creo que la mayor parte de la gente se informa vía titulares. Es muy incómodo intentar buscar más allá de lo que te ofrecen y plantearte preguntas porque, bueno, porque requiere mucho esfuerzo. O sea, nosotros lo hacemos porque es nuestro trabajo y nos pagan para eso. Y a veces cuestionas cosas y como te digo y te dicen, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué eres tan prorrusa? Yo no soy prorrusa, o sea, yo no soy nada, o sea, soy una periodista, soy una mujer y a partir de ahí no soy nada. Bueno, sí soy madre. Y sobre todo soy europea, pero por ejemplo, soy capaz de criticar a Zelensky, de criticar a Vladimir Putin, critico a Ursula von der Leyen muchísimo, critico al gobierno de España, pero porque está en mi ADN, porque soy crítica por naturaleza, me critico hasta a mí misma continuamente porque me cuestiono continuamente. Sí, sí, para mí genera muchísima sorpresa que machaquen y machaquen con lo de prorruso, porque en realidad eso caracteriza más al emisor del insulto que a la persona interpelada, porque ¿en qué medida la simpatía por un país connotaría un demérito de alguien, ¿no? Si a alguien lo llaman proeuropeo, proestadounidense, prorruso, eso no representa como tal un insulto y menos aún una argumentación en el marco de un debate sobre cuestiones geopolíticas fundamentales. Yo, en mi opinión, Carmen, de aquí a algún tiempo, cuando recuerden todo este tiempo, cuando los historiadores
recapitulen lo sucedido, la acusación de prorruso va a aparecer en gran medida como en su momento, en tiempos oscuros de este país, llamaban a mucha gente, en alemán lo llamaban Judenfreunde, ¿no? Amigos de los judíos, como una suerte de insulto, ¿no? Bueno, el hecho de que hoy la palabra prorruso represente un insulto, en realidad caracteriza más a los antirrusos que a los supuestos prorrusos, y más, como en tu caso, Carmen, y como en mi caso, de quienes con respecto a Rusia o a cualquier otro país del mundo carecemos de una postura prorrusa o antirrusa, proestadounidense o antiestadounidense, realizamos análisis crítico, ¿sí? Y bueno, eso naturalmente determina ciertas perspectivas frente a la realidad, y en el caso de nuestros análisis, Carmen, todas esas perspectivas después de 3 años aparecen más que confirmadas en la práctica. Es que te diga, hay infinidad, o sea, quiero decir que nosotros lo hemos hecho, pero nosotros no estamos solos ni somos los únicos. Hay muchísima gente que tienen, bueno, pues una trayectoria impecable, tienen conocimientos académicos y muchos conocimientos y experiencia militar, que han sido directamente excluidos de debates. Tú en los debates, o sea, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero imagino que exactamente igual que en Alemania. O sea, no hay debates críticos, o sea, todos, o sea, o sea, de hecho no hay debate, es una confirmación de reconfirmación de... O sea, el ex jefe de las Fuerzas Armadas alemanas, un señor que tiene, bueno, que fue el asesor militar de Angela Merkel, que es un general que ha tenido exactamente menciones en la OTAN, y es una persona que desde el primer momento dijo que, lógicamente, que Ucrania no podía de ninguna manera ganar esta guerra y que todos los planteamientos que hacía Ucrania estaban muy mal desencaminados y que había que negociar y salvar los muebles, lo que pusiera. Bueno, pues este señor, por ejemplo, yo lo escucho porque lo sigo en otros canales, pero no está invitado generalmente, jamás, nunca, a un debate de televisión. En contrapartida, pues invitan a profesores de universidades militares que han ido errando una vez detrás de otra y, sin embargo, siguen dominando el discurso. A mí me parece, sinceramente, que si un país como Alemania no puede aguantar un debate con voces críticas, pues ¿qué puede aguantar? No lo va, o sea, que no es una forma muy sutil, de alguna manera, de tener, de censurar, porque estás tan fuera del debate que hasta incluso te censura. Tú te llegas a autocensurar. Y sobre todo que es que no se cuestiona absolutamente nada. Mira, por ejemplo, o sea, la señora, mira, desde que llegó a la Casa Blanca, por ejemplo, tú imagínate, analiza lo que ha sucedido desde el encontronazo de Donald Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Resulta que estos señores se encuentran. Todo está absolutamente, digamos, pautado, cronometrado perfectamente en lo que va a suceder en la Casa Blanca. Bueno, llega este señor. Bueno, a mí me dijeron siempre que donde fueres, haz lo que vieres. Era la clave de mi madre. Donde fueres, haz lo que vieres. Este señor, pues efectivamente, va a la Casa Blanca con su uniforme de guerrillero, que me parece muy bien. Hay un periodista que le pregunta si no tiene traje y este señor, como periodista ya te puedo adelantar que no hay preguntas incómodas ni irreverentes, sino son las respuestas. Pues este señor, de forma muy, muy, muy sobradita, le dice, bueno, pues a lo mejor cuando termine la guerra me compro un traje, a lo mejor más barato que el tuyo o peor que el tuyo. Podría haber dicho directamente, pues mire, pues no tiene por qué saber que en Estados Unidos siguen el tema de Ucrania como lo seguimos en Europa. Podría haber sido mucho más educado. En fin, y podría haber sido mucho más educado, mucho más flexible en las respuestas a Donald Trump. En cualquier caso, da igual. Sucede eso. Después de que sucede eso, inmediatamente el país menos europeo de Europa, que es el Reino Unido, convoca una cumbre de urgencia europea. Pero vamos a ver, señor, si usted ya no está en la Unión Europea, si usted, Reino Unido, se refiere al continente
de forma siempre despectiva. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Él intenta asegurarse el papel de puente entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque ya que no tienen imperio y ya si se queda sin el papel puente, pues el Reino Unido se queda ahí en su isla haciendo negocios en la City y punto pelota. Entonces resulta que van todos a la cumbre, bueno, no todos los que van a la cumbre. Y tú mira la foto de familia. En la foto de familia está el alemán Olaf Scholz, que ni pincha ni corta, porque este señor, como todos sabemos, dentro de un par de semanas, pues se va a su casa. Dice, maravilloso, y viene también Canadá. Canadá se suma. Bueno, Canadá se suma con Trudeau, que ya había anunciado su renuncia al Partido Liberal y, por supuesto, como primer ministro. Y Trudeau habrá ido a la cumbre del Reino Unido, entiendo que para despedirse de sus colegas, porque este señor, como Scholz, ni pinta ni corta. Luego tienes, bueno, a una serie de personajes que yo creo que más que ir a aportar, van a escuchar, van a cotillear, es decir, ¿qué se está cociendo aquí? Voy a hacerme la foto. Y, por supuesto, en el centro de la foto tenemos a Antonio Costa, que es de las últimas reliquias que quedan de la socialdemocracia europea, y a la señora Ursula von der Leyen, que yo creo que lo que tenía que hacer es quedarse en su casa porque está haciendo muy flaco favor a la Unión Europea. Muy, muy poco. O sea, es un flaco favor a la Unión Europea. Lo mismo que se lo está haciendo la nueva alta representante de la Unión Europea, la sucesora de Josep Borrell, que fue la expresidenta de Lituania, de Estonia, ¿no? Estonia, Kaja Kallas. Estonia, María Kallas. Bueno, Estonia, un país con 1,2 millones de personas. Ahí las imágenes te acompañan de el encuentro ese tan particular entre con algunos componentes de la Unión Europea, otros componentes de la OTAN, otros componentes caídos del cielo, la coalición de los dispuestos la llamaron. Aquí va Rutte va a la cumbre, va Tusk, mira, con esta señora, va por supuesto el polaco para decir, oiga, mire, en esa coalición de voluntarios que están ustedes organizando, que quieren organizar, ¿ves? Trudeau despidiéndose de los colegas, porque ya no es nadie. Es para decirle, mire, todo eso que está muy bien, pero no cuenten con Polonia, que Polonia no va a enviar ningún soldado como peacekeeping. O sea, eso ya seguro que no. Y volviendo a Kallas, o sea, una señora que es, mira, ahí está el presidente español. Flaco favor para España, el de Pedro Sánchez. Pues sí, el de Pedro Sánchez con los abrazos ahí con Zelensky, ninguna necesidad, ninguna. Todo eso después de la bronca con Trump en la Casa Blanca, que entonces los europeos dicen, vale, Trump, que es un socio que me da igual, no nos está viendo cómo nos abrazamos y cómo apoyamos a este señor que le ha faltado el respeto en la Casa Blanca. Entonces todos los europeos van allí y se abrazan, unos más que otros. Mira, ¿ves? Ursula von der Leyen... Acá, esto, qué innecesario esta sobreactuación. Ursula von der Leyen ese día con una declaración verdaderamente para el recuerdo, llamando a la conversión de Ucrania en un puercoespín de acero. Esas sus palabras, un puercoespín de acero para que el malvado oso ruso no pueda masticarlo. Es el nivel de las argumentaciones. Es que esta señora realmente, de verdad, o sea, yo creo que tenemos una clase política que sinceramente tiene muy, 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 muy poco nivel. Muy poco nivel. Y por eso te digo, por ejemplo, la señora Kallas. Una señora que ha sido presidenta de un país que en Argentina, bueno, y en Madrid, es de un país que en el fondo es un ayuntamiento, porque 1.200.000, ¿cuántos habitantes tiene Buenos Aires? No, Buenos Aires y 15 millones de habitantes. Pues ya está, pues con sus alrededores. Bueno, pues entonces, claro, imagínate, pues esta señora, presidenta de un país, ayuntamiento, de 1 millón, pues entonces resulta que se convierte en la portavoz de 450 millones que tiene la Unión Europea.
Pero vamos a ver, señora, o sea, usted me quiere explicar qué aporta, y además no es que no solamente aporte nada, es que lo único que hace es, de alguna manera, contagiar el miedo que tienen los países bálticos y ella, que es lo único que tiene, a Rusia. Vamos a ver, si usted tiene miedo, tiene pánico, váyase al psiquiatra, porque hasta ahora no hay absolutamente ningún elemento objetivo que a mí me diga que Rusia tiene interés en los bálticos, tiene interés en Hungría, tiene interés en Polonia, tiene interés en Rumanía, tiene interés en Alemania, tiene interés en la Unión Europea. No hay absolutamente ningún elemento, o sea, hay relato, pero no hay datos. Entonces, lógicamente, si tú te haces llevar por esa paranoia, pues entonces o tú te crees o tú ves elementos que te hacen creer y te hacen realmente ver que es que Rusia se está preparando para invadir la Unión Europea, o los países bálticos, sinceramente, yo no sé qué de sexy que tienen los países bálticos. O sea, realmente, no sé. Y no sé lo que tiene Polonia, pero te puedo asegurar que una cosa es invadir un país y otra cosa es ocuparlo. Porque ocupar alguno de estos países para Polonia, para Rusia significaría dominar la población, o sea, enfrentarse a atentados, a revueltas. O sea, no tiene absolutamente ninguna necesidad. Tiene territorio y materias primas más que suficiente. Tiene salidas al mar. O sea, tiene armas nucleares. O sea, ¿qué le damos que no tengan? ¿Qué le damos que no tengan? Lo que ocurre es que no escuchamos. Y no solamente es que no escuchemos, sino que es que de pronto todos, lo mismo que en la época del COVID, todos nos convertimos en virólogos y sabíamos todo. Ahora resulta que todos sabemos lo que piensa Putin. Todos sabemos lo que le pasa a Putin por la cabeza, cuáles son los planes de Putin, o sea, qué es lo que quiere Putin. Y vamos a ver, señores, o sea, vayamos un poco más allá. ¿Qué quiere Putin? Lo que pasa es que como no escuchamos, porque el relato está montado, entonces si tú no quieres escuchar... Carmen, con respecto a Kaja Kallas, una cosa no mencionada aquí, por cierto, esto de la propia Deutsche Welle, en inglés traducido, Estonia, la primera ministra Kallas, dimite para convertirse en la principal diplomática de la Unión Europea. Ya. Esta señora presenta un amor por su tierra tan fogoso, tan incontenible, que ella determinó presentar la renuncia al mayor cargo, a la mayor investidura, a la mayor investidura existente en su país, la de primera ministra, para comenzar un trabajo como diplomática de la Unión Europea. Esto como si, por ejemplo, Trump o Putin o cualquier presidente abandonase su cargo como presidente para realizar la función de diplomático de la Unión No, de Europea. presidente, no, de alcaldesa. Bueno, esta es la cuestión. Esa es la cuestión. Pero yo, si yo, ciudadano estonio, yo reaccionaría indignado. La persona investida con la mayor dignidad de un país, la abandona porque quiere un cargo diplomático en la Unión Europea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra posición, Carmen? Realizamos una vez una averiguación. El salario de un primer ministro en Estonia más o menos redondea los 7.500 euros. Y en la Unión Europea, el jefe de la diplomacia, aunque en realidad ella es la jefa de la guerra más bien, porque todo el tiempo machaca guerra, 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 y alrededor de los 30.000 euritos, Carmen, de base, ¿no? Después todos los adicionales. Así que y pensión. por ahí también, ¿no? Y pensión también. Bueno, chofer, alojamiento y demás, exactamente, ¿no? Chofer, alojamiento, influencia, todo eso. Pero a mí todo eso me parece hasta legítimo. Quiero decirte que el que tú tengas una oferta de trabajo mejor y que puedas conseguir el doble, el triple, tal, me parece legítimo. Yo como humana, pues posiblemente a lo mejor hasta lo haría. A mí no me han ofrecido un trabajo
mega tal así. Bueno, Pero, pero vos no la primera ministra de España, Carmen. Si vos la primera ministra de España, no, seguramente, ¿no? Con a algo. eso a lo mejor me lo pienso. Bueno. Pero además esta señora que estaba ya prácticamente al término de su mandato. Entonces ella lógicamente quiere asegurarse un futuro, y qué mejor futuro que como alta diplomática de la Unión Europea. Y parte de la Unión, de como había que darle algo a los bálticos, y esta señora pues es mujer, liberal, mona y absolutamente odia, Rusofóbica. Sí. es rusofóbica, pues entonces había que darle a esta señora lo que yo lo que digo es que ha empezado muy fuerte, pero yo creo que se va a caer como un suflé y va a pasar al segundo plano, igual que hizo Josep Borrell en su momento. En todas cosas porque no sé cómo se lo va a comer, si con patatas o con arroz, pero desde luego quiero decirte que cuando el conflicto en Ucrania acabe, y yo creo que va a acabar, no este año o el año que viene, no tengo ni idea, pero bueno, pero va a acabar y va a acabar, por supuesto, con la victoria de Rusia, eso es absolutamente evidente e incuestionable, pues no sé cómo van a salvar la cara. Porque yo creo que ahora lo que se trata de salvar la cara es lo que decía, vamos a ver, tienes esta cosa en la Casa Blanca. Inmediatamente después se convoca esta cumbre absolutamente absurda en Londres con personajes que ni pinchan ni cortan. Cuando Estados Unidos está hablando además de poner fin a la guerra, cosa que me parece, y lo hemos defendido desde el primer momento, o sea, por una cuestión simplemente de humanidad, de decir, oye, negocia, ¿qué más te da que el mojón esté aquí o esté 20 metros más para allá? Salva los muebles, salva tu país, salva tu población, que es tu primera responsabilidad como jefe del Estado. O sea, tu primera responsabilidad es poner a salvo tu población y tu país. Pero tu país no tanto físicamente, si tienes 10 metros, 20 metros, que ahora por supuesto son kilómetros, que lo tenía que haber hecho desde el principio, y desde luego envalentonante tanto que creerte que tú eres lo más importante del mundo mundial y creer que tú eres la barrera de la democracia en Europa y creer que todo el mundo va a sacrificarse por ti. Lo ha hecho muy bien y en cierta medida lo ha conseguido, porque lo que ha conseguido ha sido internacionalizar su conflicto. Pero hasta ahí, hasta ahí. Ha internacionalizado su conflicto y ha tenido sus 3 años o 3 años y medio de triste gloria, porque la verdad es que ha sido una gloria muy triste. Pero de facto, ¿qué ha conseguido? Nada. Lo ha perdido. Y no lo ha perdido él ya como carrera política, sino que es que ha perdido el 20% de su país, no sé cuántas víctimas mortales habrá, no sé cuántas personas traumatizadas, no sé cuántas viudas, no sé cuántos niños con vidas rotas. O sea, eso es irrecuperable. Eso sí que no se reconstruye. Eso sí que no es una casa, entiende, con fondos de la Unión Europea o de Estados Unidos o de Arabia Saudí. Eso no se recompone. Y yo creo que eso tiene mucho más valor que todo lo demás. Y yo te digo que cuando Trump está y a mí a Trump no es que me guste, como comprenderá. Eso sí, me hace bastante gracia porque lo considero a veces tan monigote y me recuerda siempre mucho al refranero español y a esa forma de hacer el tratante, me parece un tratante de ganado, ¿entiendes? Eso de aguas revueltas, ganancias de pescadores, ¿no? O sea, por eso te digo, tú crea el caos y luego yo pesco. Eso, o sea, es de refranero, es de sabiduría popular este señor. Bueno, y además, como no es un ideólogo, sino que es, pues eso, es un tratante, pues hoy te digo guapa y mañana te digo fea. Lo mismo que le dijo a Zelensky, eres un dictador, y al día siguiente dice, dije eso. O sea, no tiene absolutamente ningún problema, ninguno. Entonces, se crea, como te digo, este tal. Y los europeos, yo hablo de paz y los europeos de guerra. Él habla con Rusia de desarme y los europeos de rearme. Putin, él quiere hablar con Putin, hablar de, bueno, de reducir otra vez las cabezas nucleares
y buscar otra vez el acercamiento, la diplomacia, y entonces Ursula von der Leyen te sale con un 800.000 millones para invertir en rearme. Y por supuesto, como no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en este mundo en el que estamos conviene relacionarlo todo con la guerra, pues entonces te vienen también los alemanes y te dicen, bueno, vamos a reformar el freno de la deuda, romper el techo de endeudamiento y vamos a tener 500.000 millones en infraestructura, que no cuestiono porque efectivamente la infraestructura en Alemania es pésima, pero además vamos a levantar el freno de la deuda también para inversiones en defensa, porque estamos todos muy preocupados, estamos todos muy amenazados por Rusia. Pero vamos a ver, señor, si Rusia lleva 3 años con el 20% de Ucrania y hasta ahora me decían que su objetivo era conseguirlo todo, si me está diciendo que está amenazando a todos los países de la OTAN, ¿qué peligro tiene Putin? ¿No? Si me estás diciendo, o sea, que Estados Unidos, si Estados Unidos se va, ¿es que acaso se quedan solos? ¿Es que desaparece la OTAN? Porque a lo mejor Estados Unidos se va, pero bueno, todavía tienes a Turquía, el Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, que son países OTAN, suponiendo que Putin atacara, cosa que dudo. Pero en cualquier caso, rearme. Yo creo que el rearme, en la época, Ronald Reagan dijo en su momento que el rearme había dado sus frutos en la época de la Guerra Fría, porque había obligado a la Unión Soviética a invertir en armamento al tiempo que se debilitaba económicamente. Pero los tiempos han cambiado y yo creo que el rearme ahora no dará esos resultados. El rearme va a cargar los presupuestos y la deuda de muchos países y un país ineficaz es un país fallido. Y ahora, por ejemplo, tengo aquí unos datos que saqué, porque claro, la obsesión es tenemos que rearmarnos para hacer frente al enemigo de Rusia. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto se tienen que rearmar para sentirse seguros? ¿No? Pues es bastante fácil. Tú quieres estar seguro ante una amenaza de Rusia, ¿hasta qué punto tienes que mejorar tu ejército y tus capacidades militares para decir, ahora estamos preparados y Rusia ya no nos va a atacar porque nuestra capacidad de disuasión es tan enorme que no nos va a atacar? Y entonces te voy a explicar. Solamente, o sea, es de locos, tendrías que llegar de alguna manera a nivel de Rusia. En la época de la Guerra Fría, cuando terminó la Guerra Fría, a finales de los años 80, como bien sabes, Alemania era el país, o sea, tenía el ejército de Europa Occidental más poderoso. Alemania. Tenía 12 divisiones, cada división sabemos que son entre 10 y 15.000 hombres, 12 divisiones, ahora tiene 3. Antes tenía, cuando terminó la Guerra Fría, 36 brigadas, entre unos 5.000 hombres, y ahora tiene 9, ¿vale? Antes tenía 7.000 tanques, incluidos los famosos Leopard. ¿Te acuerdas el debate de los Leopard que iban a cambiar la guerra? O sea, iban a cambiar el curso de la guerra, ¿te acuerdas? Como los F-16, los Exacto. HIMARS y tantas otras Y armas, tantas ¿no? otras cosas. Bueno, pues antes tenía 7.000 tanques, incluidos los Leopard. Ahora tienen 300, ¿vale? O sea, y la lista es enorme y para cualquier persona que tenga curiosidad es que simplemente lo puede buscar en Internet. Esto no hace falta tener contactos en el Ministerio de Defensa. En Internet pones cuál es la capacidad militar de Alemania en la Guerra Fría y ahora pues tienes lo que hace falta. Cuando tenían en lanchas rápidas, en submarinos, en fin, en hombres, ahora hace falta 100.000 hombres para llegar a ese nivel, 100.000. O sea, 100.000 en una población absolutamente envejecida, gente
sin servicio militar obligatorio, que ahora se supone que, bueno, que a lo mejor lo querrán hacer obligatorio, y con muchísimos objetores de conciencia. O sea, no sé cuánto dinero necesitan primero para llegar al nivel de la Guerra Fría, porque fíjate, 3 divisiones, 12, 36 brigadas, 9, 7.000 tanques y ahora tienen 300, o sea, para rearmarse ellos y para seguir suministrando ayuda a Ucrania a fin de continuar la guerra o incluso revertir la situación. Y te lo dicen tan anchos, y la Carmen, gente, y esto, y esto, eso sigue, y la y gente esto, está diciendo, y la gente se lo cree, y entiende. además debemos recordar, esto quizás para nosotros, vos también ahí en Berlín, ¿verdad? No, no muy lejos de aquí. Pero para el resto del mundo, incluso para los españoles, para los latinoamericanos seguro, pero incluso para los españoles, Alemania parece como una suerte de paraíso en la tierra, un país súper desarrollado, con niveles de bienestar inauditos. Bueno, en la realidad, esta es la situación real de Alemania al día de hoy. Aquí, a la vista, una de las imágenes aquí en Berlín, desde hace una semana, el servicio de recolección de basura de los desperdicios aparece en huelga total. Ya. Una semana de huelga absoluta del servicio de recolección de basura. Aquí algunas de las imágenes recogidas por la ciudad. La ciudad, la capital alemana, aparece hundida en la basura. Una semana atrás o 2 semanas atrás, recordará seguramente Carmen también, paro de todo el transporte público en la última jornada, 2 días enteros. Ojo, que estamos hablando del corazón de Berlín, porque esa es la isla de los museos. Es el Esta es Boden. O sea, es exactamente. pasan todos los turistas, es el corazón histórico de Berlín. Esa es la zona más turística de todas, ahí, la isla de los museos. Sí, 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 Claro, o sí. sea, no es que estés hablando de No, un no barrio. los barrios bajos, no, 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 en toda la ciudad. 2 semanas atrás, la tercera jornada de huelga, si no recuerdo mal, del transporte público, toda la ciudad colapsada por el paro, y esa la última jornada después de varias semanas con un día entero, los viernes, si no recuerdo mal, con paro absoluto. Bueno, esa última jornada, jueves y viernes. Hace poquito los aeropuertos parados, y parados Claro. por completo. Alemania comenzó un proceso de decadencia total y absoluto, visible en la calle, ya no solo en la desindustrialización, en la recesión, en los análisis macroeconómicos, en su posición geopolítica. No, no. Si uno recorre las calles, presencia un nivel de deterioro social, de pobreza, de marginalidad, de crisis como esto, como los paros y las huelgas permanentes, huelgas motivadas por el aumento de la inflación y el hecho de que los salarios no acompañaron la inflación, presentan unos niveles bajísimos, los alquileres por las nubes. Entonces, con razón, los recolectores de basura deben necesariamente realizar una huelga en este sentido. Y tanto la clase política alemana como la opinión publicada, sino también la opinión pública, porque mucha gente lamentablemente todavía acompaña la narrativa oficial de Putin, 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 ¿no? Guerra, 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 todavía machacan con la necesidad de más armas, de abandonar el tabú del techo, el piso del techo de deuda, perdón, pero no para realizar inversiones en salud, educación, inversiones sociales, no, no, para mayor rearme. Sí, Esta es la bueno, locura de Alemania al día de hoy. bueno, esos 500.000 millones de euros, porque hay varias partes, esos 500.000 millones van a infraestructura. Y luego hay una parte, un 1% de la deuda iría, digamos, a rearme, pero un rearme que en cualquier caso no te llega a la altura de las botas. O sea, un rearme, ¿cuánto te tienes que rearmar para de alguna manera
no sé, pues hacer frente a la supuesta amenaza rusa, que en el momento determinado es paranoia absolutamente generalizada. Yo no sé si es que ellos piensan que la industria armamentística podrá podrá reemplazar a la automovilística. O sea, yo sé que los beneficios de la industria armamentística, por ser muy transversal, pues generan riqueza, generan puestos de trabajo, pero teniendo en cuenta que es que además es impresionante, porque de los 400.000 millones que podría suponer la inversión en defensa, más del 60% sería en compras de armas a Estados Unidos. No es que tú, no es que espera, no es que digas, es que voy a fortalecer la industria armamentística europea, no, porque eso supondría hacer alianzas con tu enemigo y con tu competidor, que es Francia. Por eso, Francia está desarrollando programas militares con el Reino Unido, porque los alemanes no quieren compartir, porque tienen un gigante que es Rheinmetall que no les interesa. Y como de todas maneras, hasta ahora, y será, la prioridad número uno de los europeos en este momento, y por eso están ramando, no es para hacer frente a la amenaza rusa, es para que Estados Unidos no se vaya. Eso es la prioridad de los europeos. No es gastar porque Rusia viene y Putin viene. No, es incrementar el gasto en defensa para hacerle llegar a Trump lo mismo que en su momento había que hacerle llegar a sus antecesores, porque todo esto ya empezó con Obama, que los europeos están haciendo cosas. Y además están haciendo cosas jugando con algo que es muy importante, que es el tiempo. El tiempo. Ten en cuenta que dentro de 2 años Donald Trump se enfrenta a las primarias, a las elecciones de medio término. Puede o no sé lo que pasará de aquí en los próximos 2 años, que pierda o mantenga la mayoría en las 2 cámaras. Pero lo que sí está claro es que dentro de 4 años no podrá volver a presentarse. Eso está clarísimo. Lo que significa que, bueno, que como todos los programas de inversión son, digamos, a largo plazo, yo creo que los europeos lo que están haciendo ahora es mover ficha para retener a Estados Unidos y Dios dirá, porque ellos saben positivamente que Rusia no tiene ni las ganas ni la capacidad militar convencional para enfrentarse a la OTAN, con Estados Unidos o sin Estados Unidos. ¿Y por qué? Y a mí la OTAN podría haber desaparecido, pero es que la OTAN a los europeos les ha venido fenomenal. Les ha venido fenomenal porque evidentemente lo que no se ha gastado en defensa se ha gastado en beneficios sociales. Nosotros, a diferencia de los Estados Unidos, pues claro, pues tenemos sanidad universal, educación universal, por supuesto incluidos los niveles universitarios, tenemos seguro de desempleo, ¿entiendes? Tenemos ayuda de maternidad, ayudas por hijo, tenemos ayudas por todo. Se te cae la rodilla, no pasa nada. Y aparte tiene una política muy generosa con el tema de los asilados y los refugiados. Eso hay que reconocérselo. Que le cuesta a Alemania unos 50.000 millones al año, que es el presupuesto que tienen en defensa. Ojo, que estamos hablando de muchísimo dinero. Pero antes del aumento, ¿no, Carmen? Recordá los 200.000 millones prometidos y ahora a partir de este próximo gobierno quieren supuestamente, cosas leídas por ahí, todavía no confirmado, un aumento a 350.000 millones para defensa. Pero sí, un gasto muy elevado para eso, sin duda. 400.000, pero claro, es que ahí tienes dos cosas, o sea, o recortas en beneficios sociales, con lo cual pues la población no solamente se te echa encima, sino que es que además, ¿qué es lo que haces? Que tú recortando las ayudas sociales, lo que haces es que estás reduciendo también la capacidad de consumo de la población y eso se nota en el mercado interno, claro, o sea, es que es toda una rueda,
Pero bueno, que en cualquier caso, estratégicamente, si tú quieres invertir en defensa, lo que no puedes hacer es comprarle el armamento a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú has visto lo que ha pasado en Ucrania, que aunque sea durante 24 horas o 48, si tú tienes un F-35 35. o 35 o tienes un sistema de tal y Estados Unidos dice, pues ¿sabes qué? Que a lo mejor no lo vas a poder utilizar, ¿eh? Porque no te voy a renovar el software y a lo mejor resulta que te lo voy a dar. Y sigues vendida igualmente. O sea, no tiene ningún sentido. ¿O no? Sí, Bueno, sin dudas. De hecho, con los F-35 y con los sistemas más modernos pueden remotamente, claro. sencillamente, desactivar la capacidad operativa de las armas. Con lo Así de cual, sencillo. ya no tiene Además de, sentido. de los problemas propios del F-35 como avión, bueno. Claro, eh, se- y luego tienes muchísimos problemas que todo el mundo habla de los escudos antiaéreos. Vamos a ver, ¿cómo vas a hacer un escudo antiaéreo si ya en el que tiene la OTAN te funciona? Por mucho que diga. Vamos a ver, si el escudo, la definición del escudo antimisiles, o sea, el escudo antimisiles no ha avanzado lo mismo que los misiles. O sea, tú ahora mismo no tienes prácticamente, si tú no tienes ni tiempo para dirigir los antimisiles. O sea, Rusia está utilizando unos de medio alcance que bueno, que todavía los puede estar, pero tú mandas un hipersónico, ¿entiendes? Y te lo comes con patatas. O sea, que Carmen, y por qué no la siguiente propuesta revolucionaria? En lugar de 350.000 millones de euros o 400.000 millones de deuda, hasta hace poco un tabú para Alemania, dedicados a un rearme sin el más mínimo sentido, con la gran mayoría de ese dinero enviado a los Estados Unidos, en lugar de eso, una buena relación con el vecino ruso y totalmente de acuerdo. 2.000 millones de dólares destinados, por ejemplo, para el pago del servicio de recolección de basura, el transporte público, los aeropuertos, por ejemplo, para la contratación de maestras y maestros jardineros escasos por sus terribles salarios. Todas las semanas a los papás de nenes chiquitos nos llaman del jardín. Hoy el jardín cerrado por falta de personal, la semana próxima lo mismo. Entonces, toda la semana de uno desarticulada porque uno de repente no puede realizar su trabajo porque aparece a cargo de su chiquilín en edad preescolar. Así mil cosas. Estoy Tan totalmente de alejada acuerdo. mi propuesta, Carmen. ¿Por qué No, no, ninguna no, fuerza política puede presentar esto de manera más o menos articulada? yo lo apoyo completamente. O sea, yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer, aparte de que es menos arriesgado y mucho más barato, es la política de acercamiento y la diplomacia. O sea, Rusia, vamos a ver, cuando la señora Callas o Ursula von der Leyen te dice, es que Ucrania es Europa. Bueno, yo no sé si Rusia está en África. A lo mejor es que de pronto me he perdido algo. Pero vamos a ver, es que, o sea, es que a mí realmente es que hay que ser muy pragmáticos. O sea, tú no puedes gobernar un país de acuerdo a una ideología, a unos valores que ni siquiera son tales. Nos están vendiendo la burra. O yo ya desde luego no me creo absolutamente nada. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, si a ti, o sea, si tú, o sea, yo ya desde la guerra de Irak, cuando te plantearon una guerra absolutamente artificial y una guerra deliberada basada en la mentira, yo a partir de ahí ya llegó un momento, ya es la confirmación de que no me creo nada, ni de Estados Unidos ni por supuesto del Reino Unido. O sea, yo me creía más la vieja Europa, pero Macron, como tiene esa necesidad de aprovechar la debilidad del vecino para intentar de alguna manera, pues, no sé, pues crecerse en Europa y tapar todos los problemas que tiene a nivel interno, no lo sé. Pero en cualquier caso, yo creo sinceramente que convendría tener unas buenas relaciones con Rusia que van a estar ahí. No hay absolutamente, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos nunca ha cerrado el contacto con Rusia. Ni siquiera ha habido esas expulsiones de diplomáticos masivas que ha llevado a cabo la Unión Europea. Que en los momentos más complicados
y más interesantes y más importantes. No tenía los ojos ni los oídos que tiene el personal diplomático para saber qué se cuece en Rusia, qué piensa la sociedad civil y cómo se mantiene el contacto con los dirigentes. Ellos retiraron a todo su personal diplomático buscando un efecto que para qué les ha servido absolutamente para nada. Todavía no han aprendido de que Estados Unidos, o sea, habla con el diablo, porque esa es la diplomacia. La señora Baerbock, que afortunadamente va a desaparecer, que no ha aprovechado el ser su condición de mujer ni siquiera para llevar a cabo la política exterior feminista que decía que iba a hacer, porque vamos, o sea, ha dejado a las mujeres en Afganistán ahí tiradas porque para ella es mucho más importante no hablar con los talibán. Si tú realmente eres una mujer y te interesan las mujeres, hablas con los talibán. Pero con ¿Entiendes? los terroristas de Siria sí hay contacto, Claro. Carmen. Con los yihadistas de Siria sí, porque esos aparecen enfrentados con Rusia. O sea que además, bueno, y además, tan idiotas, bueno, es simplemente para alargarse a todos los refugiados sirios, claro, porque el nuevo, digamos, hombre fuerte de Siria sigue estando en las listas de Estados Unidos como terrorista, Siria sigue estando bajo sanciones de Estados Unidos, con lo cual no se puede mover, no puede gestionar el petróleo, no puede hacer absolutamente nada. Y bueno, un caso más del rastro que ha ido estando Estados Unidos y cómo va barriendo la Unión Europea. Por eso digo que esta señora, que mira cómo va, o sea... Ahí la feminista, cuando rechazaron su saludo, la representante de la política exterior feminista, realizando una reunión con quien rechaza su saludo, con quien, por cierto, comenzó, como todos vaticinábamos, una política de exterminio de las minorías. Claro. A las imágenes de los alawitas asesinados por las calles, bueno, proliferan en las redes, y ella ahí estableciendo vínculos de cercanía y buena relación con los yihadistas, como un compañero, Fernando Moragón, que nos acompaña todas las semanas acá, los caracteriza como los yihadistas feministas trans y resilientes, porque realizaron esa reconversión, ¿no? De yihadistas islámicos a ahora los representantes de la democracia liberal en Medio Oriente, solamente porque aparecían enfrentados con Putin y en última instancia ni siquiera tanto porque Rusia tampoco abandonó las bases militares. Todo un desastre. Pues ahora, claro que no. Pues claro, Carmen, que dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? efectivamente. Bueno, pues Abandonemos Europa por un ratito, Carmen, dime. y restablezcamos el foco en el cuadro un poquito más grande, un poquito mayor, con la reunión de después de, bueno, el incidente sin precedentes, ¿no? La discusión en la Casa Blanca entre Trump, J.D. Vance y Zelensky. La mejor televisión, como dijo Trump. Sí, espectacular. La reunión entre Starmer y Zelensky primero, al día siguiente, y un día después, esa reunión ampliada, esa reunión de los dispuestos, también conocida como Bolsa de Gatos, porque participaron los personajes más diversos ahí, junto a Zelensky en Reino Unido, y a partir de entonces comenzaron a retroceder, a rectificar cuando Estados Unidos rechazó el pedido de un cierto apoyo al eventual envío de tropas europeas. Realizaron una reunión en Arabia Saudita, Marco Rubio, Yermak y el ministro de Exteriores ucraniano, y finalmente Ucrania convalidó la propuesta de un acuerdo de alto el fuego de 30 días, la cual sería presentada a Rusia el día de hoy o el día de mañana. ¿Cuál tu visión sobre esto? ¿Cuáles las posibles respuestas de Rusia? ¿Qué perspectivas de éxito o de fracaso para vos aparecen acá en esta movida, Carmen?
Bueno, pues muy sencillo. Yo si fuera Putin, pues diría que no. Evidentemente lo diría de una forma muy sofisticada, él decía, sí, estoy muy interesado, pero creo que hay que atajar la raíz del problema, que es lo que él quiere, y efectivamente un cese el fuego sin ninguna perspectiva de tal, pues no merece la pena, pero vamos, es que no está en el interés de Rusia y tampoco de Ucrania, porque Ucrania, o sea, es que puede rearmarse, puede organizar tropas y hacer un ataque sorpresa. Bueno, pues para matar a más gente o para quemarse un poco más todavía, porque esto está desde hace mucho tiempo sentenciado. Y ahora mismo Putin, o sea, ¿por qué va a aceptar un cese del fuego? Si le está yendo fenomenal. O sea, es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para satisfacer a Trump? Vamos a ver, yo creo que Trump aquí tiene poco margen de maniobra. Pese a toda la fábula tal que se está dando a Donald Trump, yo creo que él tiene poco margen de maniobra y ha tenido menos margen de maniobra todavía al apoyar esa cesa-fuego durante 30 días. Yo, evidentemente, no conocemos los detalles y en los detalles se esconde el diablo, como bien sabemos, pero evidentemente Trump ahí yo creo que ha negociado mal, porque hay dos opciones. O Putin dice que sí, cosa que dudo, y si lo hace será evidentemente con condiciones, o dice que no. Entonces tú ahora, por ejemplo, imagina que dice que no. ¿Qué hace Donald Trump? ¿Qué hace Donald Trump? Primero, incumple su promesa electoral. No resuelve el conflicto de Ucrania. Segundo, se enfrenta hace suyo el conflicto. Él necesita, o sea, aparte de su preocupación por la gente que muere, que por supuesto no me la creo, no me la creo. O sea, no creo que a Trump le quite el sueño lo que está sucediendo en Ucrania. Lo que quiere es quitarse el legado de Biden. Sí o sí. Si él no se quita el legado de Biden inmediatamente, el problema de Ucrania pasa a ser suyo. Y entonces ya eso cuestión. Con lo cual, él se lo tiene que quitar de encima. Entonces, Putin dice que no. Entonces, Putin dice que no, ¿y qué hace? Se queda con el problema de Biden, incumple su promesa electoral, ¿y ahora qué hace? ¿Sigue manteniendo la ayuda o se va? Y ahí se abren dos posibilidades. Él puede decir, yo lo intenté y no fue posible, me lavo las manos y ahí os quedáis. Esa es una opción. Otra opción, seguir mandando la ayuda a Ucrania y gastando el dinero de los contribuyentes alemanes y quedar como un fracasado que no ha sido capaz de poner fin a la guerra, no ha sido capaz de poner de todas sus amenazas y que sigue siendo y que en el fondo se ha convertido en un Joe Biden 2, pues no creo. No creo. Y Putin, lógicamente, eso lo sabe. Con lo cual, Zelensky tiene pocas cartas. Trump tiene algunas más. Y Vladimir Putin las tiene todas. Ya está, yo lo veo así. Porque, o sea, ¿entiendes lo que te digo? O sea, es completamente. Recién, Carmen, ¿cómo caracterizaste a la eventual respuesta de Putin a esto? Un no gentil. Putin respondió hace 2 minutos algunas cositas, Carmen, y efectivamente, acá vamos a presentar lo dicho, pero básicamente respondió con un no gentil. Aquí las imágenes, un segundito, esto en ruso original, pero yo aquí con una traducción.
Esta es una reunión con el presidente de Bielorrusia. Con Lukashenko, aquí sus palabras, está un poquito más bajo, por ahí. En cuanto a la disposición de Ucrania para un alto el fuego, diré por ahora, por supuesto, mi gran valoración, pero quisiera comenzar agradeciendo al señor Trump, presidente de Estados Unidos de América, por su gran atención a la resolución del conflicto en Ucrania. Todos tenemos nuestros propios asuntos de actualidad, pero muchos líderes, el presidente de la República Popular de China, el primer ministro de India, los presidentes de Brasil y la República de Sudáfrica, están involucrados en este asunto y le dedican mucho tiempo. Les estamos agradecidos a todos por ello, ya que esta actividad tiene como objetivo lograr una noble misión, poner fin a las hostilidades y a las pérdidas humanas, que es lo primero. En segundo lugar, estamos de acuerdo con las propuestas para poner fin a las hostilidades, pero asumimos que este cese debe conducir a una paz duradera y abordar las causas profundas de la crisis. Ahora, sobre la disposición de Ucrania para poner fin a las hostilidades, la reunión entre Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita parece una decisión tomada por la parte ucraniana bajo presión estadounidense. De hecho, estoy convencido de que la parte ucraniana debería haber solicitado esto a los estadounidenses con la mayor urgencia posible, teniendo en cuenta la situación sobre el terreno, entre paréntesis, Kursk, en este momento. Carmen, básicamente tus palabras. Después de esto podemos presentar algo más de las cosas dichas, porque en el mismo sentido, qué buena esta propuesta, muchas gracias, pero en la práctica esto no realizable por distintas cuestiones, y con eso naturalmente rechaza esta propuesta solo beneficiosa para una Ucrania en un repliegue caótico en Kursk y en todas las líneas del frente. ¿Y ahora, Carmen? ¿Y ahora? Bueno, pues ahora exactamente, pues lo que lo ha rechazado, es que era obvio que lo iba a rechazar, porque no tiene absolutamente ningún incentivo. Entonces ahora la pelota, que ellos decían, la pelota vuelve a estar en el lado de Rusia. No, la pelota está en Estados Unidos. La pelota está en Estados Unidos. Estados Unidos va a decir, me retiro. No me retiro. Yo creo que se va a retirar. O sea, se va a retirar y va a decir, bueno, pues buscará un momento en el que diga, mire, lo he intentado, mis tal, pero estos señores no se ponen de acuerdo. Y puestos a elegir, ¿qué le interesa más a Trump? ¿Qué le interesa más a Trump? ¿Zelensky o Putin? Para hacer negocios. Primero, con el tema de las tierras raras, Putin le ha dicho, oiga, mire, señor Trump, que nosotros tenemos muchísimas más que Zelensky, que por cierto, no sé qué mapas geológicos le ha mostrado, pero yo le puedo enseñar los mapas geológicos que se hicieron en la época de la Unión Soviética y le puedo asegurar que tiene muchas menos tierras raras de las que usted dice, porque las tierras raras están fundamentalmente en el Donbass, que está bajo mi control. Y nosotros tenemos en el Ártico, en la Antártida, en la zona tal, en Siberia, o sea, lo que quiera podemos hacer negocios. Entonces, claro, él necesita un incentivo. Y yo creo que ese incentivo, pues probablemente él quiere, bueno, además es que Putin lo ha dejado meridianamente claro, o sea, él quiere el levantamiento de las sanciones. Quiere el reconocimiento de las zonas que ha ocupado porque son suyas, porque las ha conquistado. Y son suyas y no se las va a quitar. Y bueno, por supuesto, menos Crimea. Quiere que Ucrania no esté en la OTAN. No quiere absolutamente ningún despliegue de fuerzas europeas, de fuerzas de la OTAN, que en cualquier caso no las iba a ver porque en Europa por la boca muere el pez, y ya al decir Trump que quiera que vaya, pues que vaya, pero que no va bajo el paraguas de la OTAN y que no pueden invocar el artículo 5. Con lo cual, pues bueno, manda unos cuantos franceses por allí, unos cuantos ingleses, que son ellos muy valientes, y su población las va a encajar fenomenal. Van a quedar como los grandes defensores de no sé qué diplomacia, de qué valores, porque hemos visto que los valores europeos, sinceramente, y yo soy europea y los admiro,
pero entre los valores europeos también está la mentira, y también está el cinismo. Y los hemos estado viendo, o sea, de qué manera nos han estado engañando con informaciones que son absolutamente erróneas, y cómo ha seguido intereses de Estados Unidos, porque esta guerra efectivamente es Zelensky ha sido un proxy, ha sido una marioneta y todos han jugado al mismo juego. Y entonces todos ellos son realmente responsables y culpables de lo que está sucediendo. Yo creo que en vez de envalentonarse más, hablar de rearme y Zelensky ven que te abrace, yo creo que es hora de decir, vamos a replegarnos, nos hemos equivocado, vamos a centrarnos en nuestros asuntos. Pero claro, es que reconocer errores es muy complicado en política. Pero evidentemente no me sorprende. Entonces ahora, pues, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Pues involucrarse un poco más. Y no sé cuál es la zanahoria que le puede dar a Putin, pero es que Putin lo tiene clarísimo. O la salida a lo Poncio Pilatos, Carmen, cuidado. Esto en manos de los europeos, Por eso, nosotros por eso, por eso, es hacia decir, afuera. claro, estamos fuera. Y cuando estemos fuera, pues a ver, Europa que quiere rearmarse y rearmar a Ucrania, no puede, porque la industria no da de sí y porque ninguna economía puede, por el arte ni siquiera, bueno, ni siquiera Alemania, ni siquiera Francia, puede en un momento determinado decir, oye, que yo me tengo que proteger a mí mismo y produzco todo lo que tú necesitas para hacer frente a Rusia. Y a lo mejor lo que necesita Ucrania, en algunos reportajes que vemos, a lo mejor se disparan en drones 2,5 millones de euros o de dólares en una tarde. Para nada. O sea, es que me parece, por eso digo que yo creo que habría que emprender y sobre todo tener una iniciativa europea que no consista en estoy de este lado, tú eres el bueno y tú eres el malo, que el mundo no es en blanco y negro, que existen los grises y el color gris es muy bonito. Además, me encanta el color gris. Pues entonces, haz una iniciativa de paz. Y yo te digo una cosa, Merz va a ir a Moscú. Ahora todavía no. Pero yo te puedo asegurar que en esta legislatura, que no. Anticipo, ¿no? De acuerdo con vos. En esta Todos legislatura van van a a ir. rectificar y van a capitular así ¿Cómo? frente a Trump y eventualmente también frente a Putin porque Bueno, no pueden otra cosa. y ojo, y te Carmen, voy a un decir poquito más, de una Putin. cosa, sí, un poquito Sí, más de Putin, pero te voy a decir una cosa a la que hay que estar atentos. Tú te acuerdas del Nord Stream 2, ¿no? sí, Claro. claro. Bueno, él fue el que no se destruyó enteramente. La base del Nord Stream está en Suiza. Y entonces, en un juzgado le han dado a la empresa hasta mediados de mayo, concretamente hasta el día 9 de mayo, para pagar a los acreedores pequeños, bueno, los acreedores pequeños que son bastante grandes. Si no, entra directamente a concurso, ¿vale? Se dice que los rusos están en contacto con algunos estadounidenses interesados en comprar el gasoducto. Eso sería ya el remate del tomate, porque claro, si tú compras el gasoducto como un gran negocio, el gas está, no ya está desrusificado, o sea, ya está, ¿entiendes? Ya es estadounidense, sigue al colmo del tomate. Sí, pero bueno, eso vamos Algo más sobre las palabras de Putin con esta negativa gentil, como muchas gracias, qué buena la idea de un acuerdo de paz, pero. claro. Aquí, otra vez, nosotros por aquí abajo, la plana mayor reunida, y esto comenzó con una referencia a lo sucedido en Kursk. Ayer estuve en la región de Kursk y escuché los informes del jefe del Estado Mayor, el comandante del grupo de fuerzas Sever y un adjunto sobre la situación en la zona fronteriza, sobre todo en la región de Kursk, más precisamente en la zona de la invasión. ¿Qué está sucediendo allí? La situación está completamente bajo
Control. nuestro control. El grupo que invadió nuestro territorio se encuentra en aislamiento. Después un poco más de análisis militar y finalmente, en estas circunstancias, creo que sería muy positivo para Ucrania lograr un alto al fuego de al menos 30 días. Y estamos a favor, pero hay matices. ¿Cuáles son? En primer lugar, ¿qué vamos a hacer con esa zona de la invasión en la región de Kursk? Si cesamos las hostilidades durante 30 días, ¿qué significa eso? Significa que todos los que están allí se irán sin luchar, esto por el pedacito todavía bajo control de los ucranianos en Kursk. Se supone que debemos dejarlos salir de allí después de que hayan cometido crímenes contra la población civil en masa, o nos darán los líderes ucranianos la orden de poner las armas o les darán los líderes ucranianos la orden de deponer las armas y simplemente rendirse. ¿Cómo será? No está claro. ¿Cómo se resolverán otros asuntos a lo largo de toda la línea del frente? Son casi 2.000 kilómetros. Como saben, las tropas rusas están avanzando allí en casi toda la línea de contacto. También se están creando las condiciones para que podamos bloquear unidades enteras bastante grandes. Claro. ¿Cómo se utilizarán estos 30 días? ¿Se utilizarán para garantizar que esa movilización forzada continúe en Ucrania, la movilización forzada de personas? ¿Se utilizarán para el suministro de armas, para que las unidades recién movilizadas reciban entrenamiento? ¿O no se hará nada de esto? Surge entonces otra pregunta. ¿Cómo se abordarán los problemas de control y verificación? ¿Cómo se garantizará que nada de esto ocurra? ¿Cómo se organizará el control? Espero que desde una perspectiva de sentido común esto quede claro para todos. Son preguntas serias. ¿Quién dará las órdenes de cesar las hostilidades y cuál es el costo de esas órdenes? Imagínense, casi 2.000 kilómetros. ¿Quién determinará dónde y quién ha violado un posible acuerdo de alto el fuego de 2.000 kilómetros? Y además, ¿quién culpará a quién de las violaciones de ese acuerdo? Todas estas son preguntas que requieren una investigación minuciosa por ambas partes. Por lo tanto, la idea en sí es correcta y sin dudas la apoyamos. Pero hay cuestiones que debemos debatir. Creo que debemos hablar con nuestros colegas y socios estadounidenses sobre todo esto. Quizás deberíamos llamar al presidente Trump y hablarlo con él, pero apoyamos la idea de poner fin al conflicto por medios pacíficos. Claro. De volea, de vuelta la pelota, de vuelta para el lado de Trump con mucha astucia política. Sí, qué buena propuesta, pero y todas estas cuestiones y la resolución de todas estas cuestiones va a generar varios meses de más negociaciones y mientras tanto Rusia va a machacar y conquistar más territorio. Claro, es que para Rusia, o sea, que es lo que todavía no queremos entender, o no hay mucha gente que no quiere entender, esto es una cuestión, el tema de la OTAN es una cuestión absolutamente existencial. Yo el otro día escuchaba a un diputado ucraniano en el que decía que evidentemente que ellos no pueden renunciar a la posibilidad de entrar a formar parte de la OTAN. Ya ha dicho Estados Unidos que no van a entrar, pero ellos aún así insisten. No hay otra alternativa, entre otras cosas, porque está nuestra Constitución. Bueno, es que los oblasts que también tiene Rusia también están en su Constitución como territorio ruso. O sea, pero las constituciones se modifican, ¿no? Bueno, de hecho, que además es que por razones que desconozco, no se dice, se ha querido ocultar, porque se ha querido ocultar deliberadamente. Tú tienes simplemente que cotejar la fecha en la que Ucrania modifica su constitución para incluir sus aspiraciones a la Unión Europea y a la OTAN. Fueron nada, semana antes de que Rusia entrara en su territorio. Lo que ocurre es que es mucho más, lo que ocurre es que no interesa decir que la razón fundamental fue la decisión y machacona también de los demócratas y de Joe Biden, de la OTAN, hay que entrar en la OTAN, en vez de decir, era mucho más fácil hablar de los sueños imperialistas de Trump. O sea, los sueños imperialistas, además, primero, que no los tienen y segundo, como si además en Europa
o en Estados Unidos no se supiera muy bien qué significa ser imperialista. Porque vamos, o sea, es que Estados Unidos lo sigue manteniendo incluso en su orden legislativo. Es que tienen todavía la doctrina Monroe. Es que para ellos Estados Unidos no, el continente entero es suyo. O sea, más imperialista que eso. O a España y Portugal, que han sido imperios, o a los Países Bajos, que han sido imperios, o a Francia, o al Reino Unido. Pero vamos a ver, pero si aquí todos hemos tenido una época imperialista, unos más y otros menos, si lo único que ha conseguido la OTAN, aparte de favorecer el gasto social, ha sido impedir que entre los europeos nos peleemos otra vez. Si aquí las guerras han comenzado en Europa. Si es que nos hemos peleado uno y entre otro, con lo cual ha dicho, mira, voy a proteger a todos para que ninguno despunte. Porque vamos, o sea, ahora Alemania se rearma. Yo no sé si a Polonia no se los pones de punta, porque bueno, Alemania se aburre, invade Polonia. O sea, eso ya es un dicho popular. Con lo cual yo no sé si a los europeos, a los polacos les hace mucha gracia que ahora Merz diga, vamos a crear un fondo especial y vamos a volver a ser la potencia militar de Europa. Yo no, pero a lo mejor viene aquí uno de la AfD después de mí. Dice, ¿cómo no? Si están haciendo agua de molino, esto es agua de molino para la ultraderecha, para los partidos populistas, Ezequiel. O sea, ¿cómo? Vamos a ver, esta legislatura que entra en Alemania es absolutamente fundamental. Tienes a la ultraderecha que ha conseguido un 20 y tantos % de votos. Como esto salga mal, en las próximas elecciones van a sacar el 30%. O sea, tú no puedes mantener la estabilidad o el centro democrático en países haciendo una política absolutamente demagógica. Y sinceramente, en Europa, con una población muy cualificada, con un nivel de estudios relativamente, o sea, comparativamente muy bueno. ¿Cómo hay tan poco espíritu crítico? ¿Cómo es que hay tan poca resiliencia, tan pocos movimientos en la calle? Porque, o sea, ¿cómo la gente se deja manipular? Yo, sinceramente, no lo entiendo. O están apoltronados y dicen, bueno, pues a mí qué me importa, queda muy chulo, me voy a una manifa, me hago un selfie y ya está. ¿Cómo hay tan poco espíritu crítico? No sé si es la generación Z la que nos están gobernando, porque es que tú miras así, haces la Edad Media, hay gente joven que es muy lista, pero sinceramente yo creo que hay que tener un poco más de experiencia y sobre todo un poco más de cultura. Un poco más de cultura. Respondió Trump, Carmen, atención, el A ver, bombardeo de noticias permanente, uno a veces desbordado vale, por la velocidad de los acontecimientos. sí. Aquí Trump. Vladimir Putin just said he is open to a ceasefire, but he does still have some concerns. He suggested that you two should speak directly. Do you have plans to speak? Claro. El presidente Putin recién respondió a su propuesta de el alto el fuego. Dijo que en principio está de acuerdo, pero que todavía hay que resolver algunas cuestiones y quiere hablar con usted. Vladimir Putin just said he is open to a ceasefire, but he does still have some concerns. He suggested that you two should speak directly. Do you have plans to speak to him soon? If so, when? ¿Tiene planes entonces usted de hablar con él? Sure, he did say that today. It was a very promising statement because other people Sí, efectivamente dijo eso. Fue una declaración muy prometedora. are saying different things, and you don't know if they have anything to really, if they have any meaning, or I don't know. I think some of them were making statements. I don't think they have anything to do with it. No, he put out Bueno, mucha gente estuvo hablando tonterías al respecto a antes. very promising statement, but it wasn't complete. Putin hizo una declaración muy prometedora, pero fue incompleta. And yeah, I'd love to meet with him or talk to him. But we Y sí, me encantaría encontrarme con él o hablar con él. have to get it over with fast. You know, every day people are being killed. It's not like Tenemos que terminar, y otra vez la perorata de siempre. Tenemos que terminar la guerra, la gente está muriendo todos los días. as we sit here, 2 people will be killed. Think of it. Mientras estamos sentados aquí, 2 personas están muriendo en este momento. Sí, es lo mismo en Gaza, lo mismo en Siria, lo mismo en tantos otros lugares. Claro. Y ningún problema, ¿no? People Pero are going to bueno. be killed during this little period of time. Thousands of people a week Bueno, sí. are dying. So
Sí. Posiblemente no sabe, le dice, ¿cuáles son las fronteras de Ucrania? It Dice shouldn't be las- very complicated, Hank, so Bueno, we really finalmente don't have very much, so tenemos, we have to make this fast. It shouldn't be very complicated. tenemos que hacer esto rápido, no debería ser muy complicado. Sí, en realidad muy complicado. Pues, Él con pocas cartas, Putin con más cartas aún, después una victoria militar. Y la situación, pero entre ellos, mucho cuidado en las palabras, mucha gentil, algo solamente destinado a Putin de la boca de Trump, declaraciones respetuosas, a diferencia de el gobernador Trudeau, como lo llama al expresidente Trudeau, a México, el Golfo de América, a los europeos dichas cualquier barbaridad, también a todos insultos por doquier, en su habitual histrionismo medio gangsteril. Esa es su forma de comunicación. Con Putin mucho respeto y respeto también del lado de Putin. es que todo el mundo está centrando la atención en Donald Trump, pero Donald Trump no tiene todas las cartas. Eso que te decía, me Efectivamente. parece a mí que no. De acuerdo con vos, Pero Carmen. Ahora, tiene un problema. Carmen, una pregunta final, así redondeamos esto en 1 hora y media. Queríamos 1 hora, Carmen, y en el fragor de la discusión son 1 hora y media. Perdón, yo con un caramelo en la boca por la garganta. No pasa nada. Carmen, considerando todas las chapucerías llevadas a cabo por la dirigencia europea, tanto de centro derecha como de centro izquierda, todos los partidos convencionales del sistema político establecido, los verdes, los liberales, los socialdemócratas, los cristianodemócratas, incluso en parte los partidos de izquierda también. ¿Cuál es la solución para para Europa, para la Unión Europea, para los países europeos? ¿Deben los países europeos abandonar la OTAN? ¿Deben abandonar la Unión Europea? ¿Deben esos países realizar una reforma de la OTAN o de la Unión Europea? ¿Cuál es tu visión sobre las posibles salidas de esto? Yo creo que la OTAN va a permanecer. Yo creo que a Estados Unidos tampoco le interesa abandonar la OTAN y salir. Eso puede posiblemente recortar su presencia en Europa, mover tropas, pero tiene cabezas nucleares, tiene bases muy importantes en Europa. Yo creo que no las va a abandonar, pero sí va a reducir su presencia. Posiblemente me puedo imaginar una reforma del artículo 5 para limitar la obligación de asistencia, de ayuda en caso de conflicto a los europeos. No creo que Europa tenga su propio ejército. Alemania se ha opuesto desde el principio. Yo creo que en esta legislatura no lo vamos a ver. Yo creo que los alemanes siguen siendo muy reticentes. Nunca ha habido un ejército europeo. Yo creo que su creación no van por ahí los tiros. Se pueden hacer compras conjuntas para los países, pero yo creo que yo no lo veo, o sea, no veo un giro dramático en lo que respecta al tema militar. O sea, veo muchos ajustes económicos, sí. Veo una guerra comercial que nos va a traer muchos problemas de paro, disrupción e inflación, pero desde el punto de vista militar yo creo que las aguas van a volver a su cauce en el momento en el que se ponga fin al conflicto, sinceramente. O sea, no veo, de todas maneras, claro, evidentemente yo no tengo la bola de cristal, o sea, es muy difícil de predecir porque también habría que, de alguna manera, evaluar cuál va a ser la evolución política de los países de la Unión Europea. Lo que sí está clarísimo es que hay un avance de la extrema derecha. La extrema derecha ha apostado siempre por una relación de amistad con Rusia y con el fin de las acciones de Rusia. Yo creo que eso
nos beneficiaría a todos. Y lo que sí me gustaría es, bueno, no va a haber mucho más de las cosas porque la Unión Europea no tiene competencias ni en política exterior ni en defensa, que la siguen teniendo todavía cada uno de los países, con lo cual Ursula von der Leyen, que fue una de las peores ministras de defensa que ha tenido este país, no va a poder determinar absolutamente nada en materia de defensa y yo creo que los países, por su propia seguridad, no van a ceder esa competencia. Y en política internacional, pues tampoco lo veo. Yo creo que la Unión Europea nació como un proyecto económico, con mucha ambición en tema político, pero yo creo que se va a quedar como eso, como un cajero automático en el que cada uno va a fondos de cohesión, deuda mancomunada y todo lo demás, pero muy poco más. O sea, yo no lo veo. No creo que hay... o sea, no veo un continente con dinamismo, no veo un continente que vaya en la misma dirección, es que son intereses tan distintos, tan opuestos. O sea, lo que le interesa a Alemania no le interesa a España y lo que le interesa a Polonia, pues tampoco le interesa a los franceses o a lo mejor a los belgas. O sea, es que son 28 países que al final incluso no han apostado, y yo en ese sentido sí que estaba con Macron, han apostado más por la ampliación que por la integración. Y yo creo que mientras haya más ampliación, ahora, no sé, pues al este, o yo creo que la ampliación ha diluido mucho lo que era el sentido de la Unión Europea e incluso los valores de la Unión Europea. Mira lo que está sucediendo en Rumanía, o mira Hungría, mira Francia, o sea, es que mira Italia, o sea, es que no tienen nada que ver, es que no tienen nada que ver un país con el otro. Carmen, sí, hay derechos básicos, eso sí, por supuesto, hay derechos básicos, hay valores comunes, pero poco más. Clarísimo tu análisis hacia adelante. Ahora, en ese contexto, la permanencia en esa OTAN posiblemente modificada, ¿aparece como conveniente para Europa o no? ¿O debería, en pos del interés de los europeos, abandonar la OTAN en Europa? ¿Y los propios países deberían realizar cambios en las instituciones europeas o directamente, por lo menos esta Unión Europea, abandonarla por completo? La de von der Leyen, la de Kallas, ¿cuál es tu visión? Yo creo que la Unión Europea, o sea, yo creo que ha sido bastante beneficiosa para muchos países. O sea, la Unión Europea, quieras que no, pues ha sacado a países o ha impedido a países que tengan normas absolutamente, pues eso, autoritarias. O sea, simplemente, imagínate en Polonia, el derecho a tener relaciones con personas de tu mismo sexo, es decir, que no te maten por la calle si eres homosexual o eres lesbiana, o de pronto tienes un derecho como mujer a abortar si cumples una serie de requisitos. O sea, todo ese tipo de cosas que en su momento, por ejemplo, en Polonia los querían quitar, el PiS, el partido de Kaczynski, que ahora está en la oposición, pues gracias a la Unión Europea, pues eso no ha sucedido en Polonia. Es decir, hay una serie de cosas que a mí me parece que la Unión Europea... Ahora, ese mismo gobierno, en aquel entonces presentado por la Unión Europea como demoníaco y combatido por la Unión Europea, una vez iniciada la guerra y cuando ese gobierno de repente representó la punta de lanza contra Rusia, hoy lo presentan como europeos modelos. Exacto. Y el partido de gobierno todavía acompaña una línea de gobierno bastante restrictiva de las libertades individuales, ¿no? Claro, pero bueno, sí. Pero te das cuenta de que en el fondo, pero hay una serie de valores, hay una serie de derechos adquiridos que lógicamente están ahí. O sea, tú ahora, o sea, eso me parece importante. Ahora, a nivel militar o a nivel económico, pues sinceramente no lo veo. Y por supuesto estoy muy en contra de la ampliación y creo en la Europa de dos velocidades. O sea, creo que no es posible que, por ejemplo, que haya países como Chequia que tenga el mismo peso en votos que Alemania. O
O sea, no me parece justo, no me parece, ¿entiendes? O sea, como cada país es un voto, pues lógicamente el peso específico de los países, si tú haces el grupo de Visegrado, que bueno, que también ha desaparecido, pero metes a los bálticos, metes a tal, pues resulta que la Unión Europea Occidental se va hacia el oeste, que bueno, que yo creo que le falta un poco todavía un trayecto que recorrer a nivel de valores democráticos y todo lo demás. Y por supuesto, o sea, yo no lo veo. No soy muy optimista. Creo que la OTAN es un paraguas que, bueno, que te permite de alguna manera, pues eso, los tres mosqueteros, uno para todos y todas para uno. Creo que a la hora de la verdad no funcionaría, porque estoy convencida de que si en un momento determinado Putin decide lanzar un cohete a Vilna, pues entonces yo creo que Estados Unidos va a decir, es que vamos a montar la Tercera Guerra Mundial, es que realmente esta ciudad merece la destrucción del mundo. Pues a lo mejor no. O sea, en una época de disuasión, pues a lo mejor servía, pero es que ahora Estados Unidos no tiene ningún interés y la Unión Europea no ha hecho tampoco sus deberes. Y sobre todo, vamos a ver, la Unión Europea, y mira que yo adoro y defiendo a la Unión Europea, por eso tal vez soy tan crítica. Si no me importara, a lo mejor no la miraría tanto con lupa lo que hace, ¿sabes? Y por eso un poco a veces subrayo los errores, con la esperanza tal vez de que alguien lo escuche y corrija, ¿no? Bueno, por supuesto, ni me escucha nadie ni tengo absolutamente ningún poder para corregir las cosas, pero yo, por ejemplo, cuando se abrían negociaciones, vamos a ver, yo entiendo que Europa tenga algo que decir en las negociaciones con Ucrania, pero ¿por qué no mandas a Kallas a Moscú? Si le vendría incluso muy bien enfrentarse a su demonio. Si cualquier psicoanalista te lo dice, que sí, Ezequiel, tú que eres argentino, a que un psicoanalista, que todos los argentinos sois psicoanalistas, un psicoanalista no te dice, enfréntate con tu demonio. Deberían, ¿no? Sí, Debería. sí, sí. Entonces, Kallas, vete a hablar con Lavrov, que te va a venir fenomenal, ¿entiendes? O sea, o intenta, no sé, apoyar. Si en un momento determinado Trump dice, vamos a ver, y yo creo sinceramente que es el mejor momento que ha habido y que tienen los ucranianos para salir de este embrollo. Y los europeos también. Si tienes a un presidente como Trump que le da igual 8 que 80, que él lo que quiere es acabar con todo esto y centrarse en sus asuntos, ¿por qué no lo apoyas? ¿Por qué no intentas apoyar a Trump en vez de frenarlo? En vez de criticar y en vez de llorar y en vez de decir, quiere una mesa, gánate el puesto en la mesa. Si no te invitan, gánatelo. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué te van a invitar? ¿Porque has estado mandando cohetes y Leopard? Pues no, estás en otra fase y tú no tienes ninguna carta, tú te vas a comer y te vas a hacer lo que te dijeron. Te dijeron al principio, apoya a Ucrania, que estamos en guerra con tal, y ahora van a decirte, deja de apoyar a Ucrania. Y esa es la realidad. O sea, es que es pragmatismo puro y duro, ¿o no, Ezequiel? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo no participo No, de la posibilidad de una reforma de la Unión Europea en un sentido positivo. Realicé un cambio en mi postura con motivo de esta guerra. Hasta hace algún tiempo, yo desde mi llegada aquí, rechacé la Unión Europea de las multinacionales y preconicé una Unión Europea de los pueblos, pero desde que comenzó en la guerra realicé un cambio en mi percepción porque para mí en este momento la Unión Europea representa un nido de ratas insalvable. Esta Unión Europea parece insalvable. Insalvable. Por ende, eso que sea su fin, va a seguir. Sí, eso seguramente. Por ende, para mí deberían aparecer proyectos superadores de los países europeos en su
tanto hacia adentro como en la relación con los otros países europeos en términos económicos, políticos, de defensa, de paz. Todo eso no deberían abandonarlo, pero con Ursula von der Leyen, con Kaja Kallas, con Borrell, con estos primeros ministros y presidentes, y lamentablemente, Carmen, con estas sociedades tan sumisas, tan pasivas, en realidad el problema aparece ahí, ¿no? Pero bueno, Carmen, vamos a redondear acá esta charla y como siempre en el final, como costumbre, nuestro invitado, nuestra invitada puede realizar el cierre con lo que quiera, mientras de paso presentamos, Carmen, una vez más algunas imágenes de nuestra última charla juntos en Deutsche Welle en agosto de 2022, Carmen. ¡Ostras! Agosto de 2022. Somos jovencísimos, estamos ahí jovencísimos. Sí. ¿Cuánto tiempo atrás de esto? Bueno, Carmen, para el cierre, lo que vos quieras, el espacio tuyo para lo que quieras, si un saludo, si un llamado a la reflexión, si lo que quieras, todo tuyo. Bueno, yo, efectivamente, es un llamado a la reflexión, es un llamado al sentido crítico. No se crean nada, ni lo que decimos Ezequiel siquiera, ni lo que digo yo. O sea, créense su propia opinión. Comparen los datos. No se queden en los titulares. O sea, esta es... O sea, no es una película, aunque veamos lo que está sucediendo en el mundo a través del televisor. Yo creo que la política puede ser tan fascinante como una telenovela venezolana o mexicana. Hay que superar esa barrera del miedo, hay que aprenderse un poco los personajes en juego, pero al final parece que ellos mismos siguen un guión oculto, a veces no pueden ocultarlo, pero tiene mucho interés. O sea, a mí la política me engancha y me divierte muchísimo, ¿o no? Sí, y además, hay relaciones de amor, de odio, Carmen, de puñaladas. Más allá de lo peligroso de la situación actual a escala global, en cierta medida nosotros representamos privilegiados en el sentido de poder presenciar tiempos históricos únicos. Ante nuestros ojos aparecen cambios estructurales en el mundo y pocas personas presentan el privilegio de poder presenciar eso. Cambios, como todos los cambios estructurales en el mundo, naturalmente también peligrosos. Pero ya, por eso no se puede ser. Yo a veces cuando veo o cuando sé de gente que viaja y entonces ellos viajan por el mundo, pero el mundo no viaja por ellos. Yo les llamo cosmopaletos. Entonces, porque conocen mucho de todo el mundo, pero el mundo no ha pasado por ellos. Entonces yo les invito a que realmente no sean globalistas o cosmopolitos en el sentido, sino que la política no pase que ustedes no pasen por la política, sino también la política por todos ustedes, y que realmente haya, pues eso, más interés, más curiosidad por lo que está pasando en el mundo, que es apasionante cómo se está fraguando, analizar, intuir, adivinar qué es lo que va a responder Donald Trump, qué es lo que va a responder. O sea, eso me parece una serie divertidísima. Por supuesto, en la medida de lo posible, sin emociones. Siempre de una manera muy racional, con mucha distancia y, bueno, y en la medida de lo posible con criterio. Y si se falla una vez, pues se falla una vez, o dos, o cuatro, lo que haga falta. Pero creo que la cultura política y la educación política es casi tan importante como la educación financiera en los colegios, ya desde entrada, ¿no? Completamente de acuerdo con vos, Carmen. En 5 minutitos comienza en nuestro canal hermano de MP Geopolítica el programa de Adrián Celaya y mañana nosotros con nuestras charlas de los viernes junto a Juan Antonio Aguilar. Carmen, como siempre, un lujo, un besazo y hasta prontito. Ha sido un placer. Venga, buenas noches.